Aquí hay un problema que surgió en la revisión matemática o 91 midterm. Un bote puede recorrer 35 millas por hora en aguas tranquilas. Se tarda tanto en recorrer 160 millas río arriba como lo hace para ir río abajo 240 millas. La pregunta es, ¿qué tan rápido es la corriente? Entonces dejaremos que x sea lo desconocido, que es la velocidad de la corriente. Ahora vamos a tener que configurar dos ecuaciones. Ahora vamos a usar la ecuación, la distancia es igual a la tasa multiplicada por el tiempo. Entonces, con la corriente, es lo mismo que ir corriente abajo. Entonces nuestra distancia corriente abajo sería 240 millas. Debe ser igual a la tasa. Ahora sabemos que la velocidad del barco es de 35 millas por hora, pero en este caso va con la corriente. La velocidad de la corriente hará que vaya más rápido, por lo que la tasa es 35 más x. No sabemos el tiempo, pero el tiempo para estas dos situaciones es el mismo, dejaremos que sea igual al tiempo. Entonces, yendo contra la corriente, serán 160 millas. Ahora, dado que el bote va en contra de la corriente, la velocidad será más lenta, por lo que sería 35 menos x veces t. Ahora estas dos t son iguales. Entonces, si echamos un vistazo a nuestra fórmula de distancia igual a velocidad multiplicada por tiempo, si resolvemos esto para t dividiendo ambos lados entre r, tendríamos t igual a la distancia dividida por tarifa. Ahora, la razón por la que queremos usar esto es porque sabemos que estas dos t son iguales, por lo que si estas dos t son iguales, las dos distancias se dividen por las tasas. Debe ser lo mismo. Entonces, en este caso, siguiendo la corriente, la distancia dividida por la tasa sería 240, dividida por 35 más x debe ser igual. La segunda distancia dividida por la tasa sería 160 dividida entre 35 menos x. Nuevamente, la razón por la que podemos establecer estos iguales es porque, si llamamos a esto t1 y t2, son iguales, por lo tanto, la relación de distancia y velocidad debe ser igual. Entonces, para resolver esto, podemos realizar productos cruzados. Entonces tendríamos 240 veces 35 menos x. Debe ser igual a 160 veces 35 más x. Continuaremos y distribuiremos aquí y resolveremos x. Si distribuimos 240, tendremos 8400 menos 240x es igual a 5600, más 160x. Agreguemos 240x a ambos lados, eso nos daría 400x a la derecha. Y luego restaremos 5600 en ambos lados, eso nos dará 2800, dividiendo por 400. Tenemos x igual a 7, o 7 millas por hora sería la tasa de la corriente. Espero que eso ayude.